vamos a continuar con la ponencia Vida y Ética de la Cuaternidad del doctor Carlos Arboleda. El padre Carlos Arboleda es doctor en filosofía, teólogo, magíster en filosofía y en sociología, y es director del grupo Teología, Religión y Cultura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Buenos días a todos. Es como muy bueno y se siente uno muy bien tratando de compartir con ustedes algunas de estas ideas que nosotros en el grupo hemos ido pensando a lo largo de estos años y que lógicamente son para conversar. No son como dogmas que se imponen, como axiomas, sino cosas que vamos conversando a partir de la experiencia de todos nosotros como educadores, en diferentes contextos, con diferentes problemáticas, pero todos movidos precisamente por ese deseo de educar. En primer lugar, como ya nos decía ahora Byron, nosotros somos herederos de un pensamiento griego que nos dividió, creó un montón de dualismos que todavía hoy tenemos. Somos herederos también de una modernidad que, buscando la precisión, la claridad, dividió la realidad en partecitas. Incluso las ciencias sociales, a partir del siglo XIX, tuvieron esa lucha, cada una por construir su objeto. Entonces la sociología tenía su objeto, la psicología, la antropología, y éramos celosos en la disciplina. Esto es de allí, esto es de allí. Hoy nos damos cuenta de que no es así. Tenemos que buscar la armonía en la ciencia, en la vida, en el arte, en todo. Vivir la armonía y superar esa desintegración, esa separación. Nosotros hemos separado las cosas, la vida personal, la vida pública. Hemos separado el trabajo de la vida de familia. Hemos separado el yo de la sociedad, el yo y la sociedad del ambiente, el yo, la sociedad y el ambiente del sentido. Hemos separado todo, le hemos dado un puesto de importancia absoluta al yo. Yo soy, yo puedo, yo logré, yo tengo plata, yo soy hermoso, yo soy capaz, yo inventé, yo. Y en esa idolatría del yo nos tiramos a los demás. Acabamos con los demás. Porque defendemos a capa y espada nuestra propia manera de pensar, nuestra ideología, nuestra manera de ver. Y hemos creado una sociedad que algunos dicen, pues muy perfecta. ¿Perfecta para qué? Perfecta para destruir, perfecta para controlar, perfecta para vigilar. A veces decimos, estamos seguros porque hay cámaras por todas partes. Eso está indicando que estamos muy inseguros y que estamos vigilados. Vigilados aún en lo más íntimo. Y a veces nos acostumbramos a eso de tal manera que somos felices con una especie de enfermedad psicológica que es el voyerismo. Somos felices viendo una tragedia en televisión. Somos felices mirando un atraco en un almacén que quedó grabado por una cámara. Somos felices viendo la vida privada de los demás. O sea, hemos creado una sociedad
porque en el fondo, como dice un filósofo contemporáneo que les recomiendo, Byung Chul Han, un coreano joven que tiene unas ideas espectaculares. Estamos en la sociedad del cansancio, del despilfarro, del consumo, del aburrimiento, de la carrera. Ya no tenemos tiempo para sentarnos un ratico a hablar, a charlar, a tomarse un vino tranquilamente, porque estamos muy copados de agenda. Por eso es necesario que pensemos ya de nuevo en volver a otro mundo, a pensar de otra manera, a abandonar ciertas maneras de pensar egoístas, como esferitas blindadas. Yo creo que este mundo nos está convirtiendo como en balines. Cada uno es un balín. No nos comunicamos con nadie. Somos unos balines cerrados, cuando realmente el mundo es muy diferente, es poliédrico, es poliesférico, ¿cierto? Multiperspectivístico. Entonces tenemos que empezar a pensar distinto. ¿Y por dónde puede darse el comienzo de esta nueva manera de pensar? Nosotros lo hemos denominado volver a la armonía de los cuatro. Volver a la armonía de los cuatro. ¿Cuáles son esos cuatro? El sujeto, pero no el sujeto de la modernidad, sino un sujeto de carne. Somos carne. Todo se da en la carne, y la carne es buena, ¿cierto? La carne es buena porque es donde nosotros sentimos, pensamos, donde nosotros tenemos la razón, donde nosotros sentimos el amor, la relación, el afecto, etc. Tenemos que abandonar esa idea del sujeto malo, de que la carne es mala, de que hay que dominar, controlar, aunque en el mundo contemporáneo ya no es la Iglesia Católica la que prohíbe la carne, ya es el mundo contemporáneo el que ha desencarnado al hombre. Desencarnado al hombre. Entonces ya no hay relación cuerpo a cuerpo, sino relación por Skype, por Webes. Ya pues el sexo es también virtual, ¿cierto? Ya Instagram se convirtió en Sextagram, ¿cierto? Ya todo, ¿cierto? Pero también la moda le va diciendo a usted está muy gordo, suprima carne, ¿cierto? Rebaje, hágase una liposucción, ¿cierto? E incluso ya va desapareciendo la carne en el sentido de que todo nuestro cuerpo puede ser transformado, vamos cambiando partecitas, ¿cierto? Vamos poniéndonos prótesis, unas prótesis para tener unas nalgas más protuberantes, ¿cierto? O para tener unos senos más llamativos, ¿cierto? En esto tendrán también entonces que cambiarnos la cabeza del todo, pero ya están haciendo el intento de hacer implantes de cabeza, de modo pues que es posible cambiar todo esto. Tenemos que recuperar que somos carne y que en la carne se da la vida y que esta carne está en un mundo, en una naturaleza. Nosotros no nacimos en el aire, estamos en este mundo. Tierra, árboles, animales, agua, estamos acá y acá hacemos nuestra historia. Y estamos acá con otros, con los que nos dan la vida, con los que nosotros trabajamos, con los que nosotros vivimos. Y allí todo eso con un sentido, un para qué. Todos nosotros tenemos un para qué. Ninguno de nosotros queda contento con la vida a veces tan horrible de el que trabaja todo el día, llega a la casa, come y se acuesta a dormir. Pues esa persona subsiste, pero no tiene sentido en la vida,
por eso se busca calidad de vida, calidad de trabajo, vacaciones, otras actividades distintas. No todo es simplemente trabajar y dormir. Entonces, hay que volver a lograr la armonía del sujeto, el mundo, la sociedad y el sentido. Esa cuaternidad, que podríamos llamarla Dios, hombre, mundo y comunidad, es lo que hace que exista una ecología integral y por tanto una ética ecológica integral, superando esa visión antropocéntrica que a todos nos inculcaron desde niños. Usted es el rey de la creación. Eso es falso. Es una falsa interpretación incluso de la Biblia. Usted es el rey de la creación, usted puede destruir. Y de hecho, eso fue lo que hicimos, destruir. Ahora ustedes dirán, ¿quiénes están pensando esto? Hay muchos autores hoy que están pensando esto. Yo les coloco ahí simplemente algunos, tal vez de los más conocidos, autores que están pensando en una ecología integral y que son autores que el Papa Juan Pablo de alguna manera recoge o cita en su encíclica, que es una encíclica Laudato Si, que es una encíclica precisamente que habla de eso. Una ecología que sea realmente integral y que lleve a una ética ecológica integral. ¿De dónde parte eso? Parte de un reconocimiento. La vida. Ya el profesor Byron nos decía esta mañana, donación y gratuidad. Pues el punto central, el fundamento, pudiéramos decir así, que nos une a todos los hombres y mujeres y a todos los seres vivos de este mundo es la vida. Nos encontramos en la vida, dados en la vida. Ninguno se dio la vida. Ni un animalito, ni una bacteria, nada. Toda la vida es una donación gratuita que nos apareció a todos, sin distingos de raza, religión, ideología, sexo, lo que sea. Todos nos encontramos en la vida. Ese es el punto que nos une a todos. Y por eso no podemos decir, no, es que esto es de esta política o de esta religión. No, todos estamos metidos en la vida. Y la vida para nosotros es la vida que vivimos. No hay más. Esta es la vida, ese es el punto de encuentro, esa vida que eso nos ha sido dada. Pero es un don, como decía Byron, es un don gratuito, pero tiene una característica. La vida es vulnerable. Vulnerable. Es lo más grande, lo más hermoso, pero es vulnerable. Entonces, si es vulnerable, hay que cuidarla. Cuando nosotros nos reconocemos en la vida, nos reconocemos seres vivos en ese acontecimiento hermoso y bello de que somos seres vivos y que ahí estamos, entonces nos vamos dando cuenta de que tenemos que vivir en armonía con todo y con un sentido, que es la vida. Ahora, para los creyentes llamamos a la vida Dios, pero para el que no es creyente puede tener otro sentido, otro nombre, pero es en el fondo, miremos, la misma realidad. ¿Cuáles son los peligros que atentan contra la vida? Los fundamentalismos. Y hay 4 fundamentalismos que hoy los tenemos desafortunadamente. El primer fundamentalismo es el del individuo, el yo, que es el fundamentalismo capitalista, el fundamentalismo del mercado. Usted tiene que conseguir plata, vivir bueno, hacer su vida, llevar una vida burguesa, pues, lo mejor posible,
encerrarse en su esferita de cristal y ya los demás que se defiendan como puedan o que los atienda el CISBEN. ¿Cierto? Ese es un fundamentalismo muy presente entre nosotros, que en términos más sencillos sería: somos muy egoístas. El otro fundamentalismo, el bioecológico. Está muy bien que hemos destruido la naturaleza, pero tampoco podemos llegar al fundamentalismo de que no podemos matar las cucarachas que hay en la nevera de la casa. No, que cómo, que eso es vida. Pues eso es vida, pero yo creo que hay unos límites razonables dentro de los cuales nos podemos mover. O que no se puede hacer una construcción. No, yo creo que hay que mirar el impacto ecológico de una construcción de una fábrica, precisamente para poner unas normas, unas reglas, pero lógicamente se puede hacer transformación con cuidado. El problema es cuando se hace transformación sin cuidado. Por ejemplo, la minería a campo abierto que se está realizando en este país, o la minería cuando se le entrega a grandes transnacionales que acaban con todo. Esas son cosas que hay que poner cuidado, pero no caer en un fundamentalismo bioecológico. El fundamentalismo totalitario, cuando la sociedad es lo absoluto, la sociedad es la que coloca los objetivos y los fines de la comunidad. Hemos tenido totalitarismos muy graves en el siglo XX. De pronto podemos recordar algunos de ellos, como el fascismo, el nazismo, los regímenes comunistas orientales, pero hoy también podemos correr ese riesgo de totalitarismos ideológicos de Estado. Y el fundamentalismo teocrático. Creíamos que eso era una cosa olvidada, que eso era de la Edad Media, de la Inquisición. Resulta de que hoy tenemos fundamentalismos teocráticos, uno de los cuales nos marca mucho, que es el fundamentalismo islámico. Pero también entre nosotros a veces encontramos personas que están a la extrema derecha de la derecha, porque son integristas, porque quieren volver a épocas pasadas, porque quieren pensar como se pensaba hace 50, 100, 200 años, y uno se extraña de que haya, por ejemplo, personas que por motivos religiosos hacen la guerra, o por motivos religiosos rechazan a los migrantes, o por motivos religiosos se cierran en comunidades estrechas. Yo creo que esos fundamentalismos son fundamentalismos que nosotros sufrimos hoy y que tenemos que superar. Entonces, ¿cuál es el remedio? Y esa es la propuesta que nosotros en nuestro grupo les estamos precisamente presentando hoy. La armonía de los cuatro, o sea, del sentido, del sujeto, de la sociedad y del ambiente. La armonía de esos cuatro en forma bella, equitativa y verdadera. Eso lo podemos nosotros resumir en este cuadrito. Un cuadrito que nos indica: tiene que haber armonía del sujeto, cuidado de sí, el cuidado de sí. Armonía en la sociedad, con la sociedad, el cuidado del otro. La armonía con el hábitat, el cuidado del oikos, del ambiente, de la casa en que nosotros vivimos, y el cuidado de Dios, o cuidado del sentido. Alguno podrá pensar, ¿cómo así? No es al contrario, que Dios nos cuide a nosotros. No, somos nosotros los que tenemos que cuidar a Dios, porque Dios es, de alguna manera, más vulnerable que nosotros. Esto les parecerá a ustedes como una herejía, pero Dios es más débil que nosotros. Cuando en los campos de concentración mataban la gente, como nos exponía muy bien el doctor Néstor, una vez
le preguntaron a un pastor protestante que había allí y estaban presenciando allá, pues que se iban llevando a todos estos judíos a la cámara de gas. Entonces otro compañero le preguntó, oiga, pastor, ¿usted cree que a quién están matando? Y el pastor le va diciendo, están matando a Dios. Entonces miremos la profundidad de esa, están matando a Dios. Nosotros podemos destruir a Dios, podemos acabar con Dios. O sea, esta ética de la cuaternidad de la que estamos hablando implica cuidarse a sí mismo, cuidar al otro, cuidar el mundo y cuidar a Dios. O sea que ya aparece otra ética, la ética de Dios, ¿cierto? Hay que cuidar a Dios. Ahora, esto es muy bonito porque esto nos está hablando armonía, de que no podemos hablar solo de ética política, ética social, ética económica, ética sexual, ética personal, ética del hábitat. No, es una sola ética, una ética integral que incluye el cuidado universal de toda nuestra casa. Oikos es precisamente eso, el oikos, la casa en que nosotros vivimos. Esta casa es una casa débil, una casa vulnerable, una casa que se puede destruir. Y entonces eso indica que tenemos que asumir la experiencia de la vida que se nos da y cuidar esa vida. Ahora, ustedes me podrán decir, esto es mucha carreta, teoría, ¿no? ¿Cómo se puede llevar eso a la práctica? Yo creo que hay que mirar que en la práctica ya se está haciendo el esfuerzo por tener un análisis científico y unas estrategias sociopolíticas de conservación de la cuaternidad. Afortunadamente, a pesar de los problemas, vemos que se está dando eso en el mundo. Una toma de conciencia de que estamos todos metidos en esta nave que se llama Tierra y que podemos acabar con ella. Entonces tenemos que empezar a ver cómo analizamos la realidad de la vida en nuestro planeta y en cada contexto para poder vivir mejor, para una vida feliz. Ya los griegos hablaban precisamente de que la finalidad era la vida feliz, la eudaimonía. Y eso es lo que nosotros queremos, una vida feliz, no una vida cómoda, que es distinto, porque hay gente que dice vivir cómodamente, tener televisor así de 5 metros, tener un refrigerador, tener tal cosa, tener un Lamborghini parqueado en la puerta de la casa. No, es vivir bien, vivir feliz. Y eso puede implicar también a veces austeridad, una vida austera, pero una vida feliz. Ahora, aquí ya se están haciendo entonces esos estudios convocados por diferentes investigadores en el mundo de que hay que entender el problema de la pobreza en forma totalmente integral, no pobreza en el sentido económico, como lo hemos entendido a veces. Pobre es el que no tiene plata, pobre es el que no tiene un trabajo o el que no tiene casa. O incluso superar ese índice de necesidades básicas insatisfechas, que es interesante y es importante, pero es que no basta. No basta satisfacer las necesidades básicas para que la persona sea feliz. Tiene que ser algo mucho, mucho más integral. Y ya afortunadamente se está tratando de hacer eso a partir de los trabajos de Amartya Sen, de Martha Nussbaum, que ha creado toda una lista de indicadores de más
o menor calidad de vida. Y en la Universidad de Oxford hay un grupito, el grupito que trata de el estudio o la observación de la pobreza y del nivel de vida y de calidad humana, que está dirigido por una señora, Sabine Kalaika, que están mirando a ver cómo se puede crear realmente un índice, un instrumento que nos permita medir en cada contexto si hay una defensa total, integral de la vida. Algunos de esos indicadores son, por ejemplo, estos que están acá: vida y mortalidad, si hay salud integral, si hay integridad física y psicológica, si hay un nivel de esperanza de vida bastante alto. Recuerden que la esperanza de vida no es solo biológica, sino también psicológica. Aquí en Medellín hubo una época en que los muchachos ya a los 15 años decían: voy a tener mi hijo porque yo no duro más de 20 años. O sea, ya no tenían esperanza de vida. Entonces no es solo cuestión biológica. En los sentidos, poder tener imaginación, pensamiento, o sea, hay indicadores como niveles de educación, de trabajo infantil, de libertad de pensamiento, de ser amado y de amar, o sea, que es un indicador muy cualitativo, pero que tiene que estar presente: ser amado y amar. Ser capaz de reflexión crítica y tener la posibilidad de la reflexión crítica. En estos días he leído algunas de las tesis que ustedes, los profesores, han presentado para sus maestrías, dentro de ese programa de becas de maestrías, y me ha llamado mucho la atención esa preocupación que hay precisamente porque la educación, así sea en geometría, en trigonometría, en lectura y escritura, que todas esas sugerencias e iniciativas que se plantean en esas tesis vayan encaminadas a tener sentido de comunidad, convivencia en el aula y pensamiento crítico. Yo creo que es importante eso, nos hace falta pensamiento crítico, porque si esto se lo dejamos a los gobernantes, nos comen vivos. Afiliación laboral, tener salud, tener protección, por ejemplo, es un indicador. ¿Cuánta gente está afiliado? Si está en una empresa, está afiliado a la salud, está afiliado a los riesgos laborales, tiene todas sus prestaciones. Eso son, pues no es la solución, pero son indicadores. Protección a los vulnerables. A ver, la ilustración nos dijo: todos somos iguales. Eso es muy complicado porque no es así. Por eso se necesita la justicia, porque no todos somos iguales. Hay en la sociedad desiguales. Y entonces, ¿cómo los protegemos? ¿Cómo los protegemos? ¿Qué garantías y qué seguridad tienen los vulnerables? Capacidad y posibilidad de juego, libertad religiosa, social y política, participación política, material, movilidad social y geográfica, entorno ecológico, trabajo, vecindad. Yo creo que son cosas que nos van indicando que esa ética integral y esa visión integral de la existencia sí es posible, y que nosotros podemos, a nivel de universidades o a nivel político y a nivel social, ir colocando las formas precisas para lograr esa armonía de la cuaternidad y lograr que los cuatro al fin puedan vivir en armonía. Muchas gracias.